The body of Daniel Mitrione, lately police advisor to the government of Uruguay, was found in Montevideo, 4 miles from the center of the city early today. Here in Washington, there were statements of outrage and of sorrow. This callous murder emphasizes the essential inhumanity of the terrorist. Mr. Mitrione's devoted service to the cause of peaceful progress in an orderly world will remain as an example for free men everywhere. En 1970, la guerrilla uruguaya MLN Tupamaros secuestra y después mata a Adán Mitrione, agente de la CIA en América Latina. El condenado por esta acción es un mallorquín, hijo de migrantes, Antonio Mas Mas. Tony Mas murió en Mallorca en el año 2002. Esta es su historia, y también la de otros que, como él, vivieron en estado de exilio. Año 1953. Rafael y Belmas, de María de la Salud, abandonan Mallorca, huyendo de la pobreza, para buscar una vida mejor en Uruguay. Les acompañan sus 2 hijos, Tony y Chisquita, de 5 y 2 años. Muchas veces no los miraban con buena cara la gente de allí, porque decía que les iban a sacar el trabajo a los de allí. Y eso no era así, porque mucha gente no quería trabajar allí. O según de qué cosa, querían trabajos exquisitos. Ellos hablaban el catalán, el mallorquín y todo, y les dolía. Les costó mucho acostumbrarse allá. Les daba pena haber abandonado la isla. Pero los Mas nunca perdieron el contacto con su familia de Mallorca. La tia mos deia que teníem un cosí, que aquest cosí estudiava, era molt llest, que estudiava a la facultat de Medicina i que teníem un metge en la família. Jo sabia que Antoni ja estava integrat a dins d'un tipus d'organització que lluitaven per drets plurals, que lluitaven per la millora del repartiment de la riquesa i que me contava fins i tot algunes cosetes que jo quasi no tenia. La familia Mas emigra a un país democrático y próspero, gracias a sus exportaciones de materias primas durante la Segunda Guerra Mundial y hasta el fin de la Guerra de Corea. Pero la recuperación económica en Europa y el proteccionismo posterior desencadenan una grave crisis en Uruguay. En los años 60 comienzan los conflictos laborales, la inflación y las protestas sociales. Cuando tú tienes gente que está acostumbrada a pasar relativamente bien y de golpe las circunstancias cambian, esa gente se siente muy mal y puede ser hasta explosiva. Los que están acostumbrados crónicamente a la penuria, les cuesta mucho más rebelarse. Los trabajadores de la caña de azúcar llegan a Montevideo desde el norte para reclamar condiciones de trabajo dignas y un mejor reparto de la tierra. En esas marchas destaca uno de los principales líderes de la futura guerrilla tupamara, Raúl Sendic. En ese contexto, por aquí y por allá hubo gente que pensó que el Uruguay iba a un golpe de Estado y que había que prepararse para enfrentar ese golpe de Estado. Este es el origen del milenio. La crisis solo va peor. Obreros y estudiantes hacen huelgas y ocupaciones. Reclaman sus derechos en las calles.
La represión acaba con la vida de manifestantes como Arturo Recalde, Susana Pintos, Oliver Arce. Una de las causas del aumento de la tensión es el estilo de gobierno del presidente Jorge Pacheco Areco, del conservador Partido Colorado. Un gobernante que aplica sin éxito la mano dura para controlar la revuelta social. Una de sus decisiones más polémicas es la aplicación, casi sin interrupción, de las medidas prontas de seguridad. Una especie de estado de sitio que suspende las libertades. Para muchos, la democracia es una farsa. Vengan pasando por acá nomás. ¿Saben una cosa? Yo en este momento acá... ¡Roberto! Tráeme una constitución, por favor. Para yo mostrarles... Gracias, Roberto. Para yo mostrarles... mira, hazme un favor, búscame medidas prontas de seguridad. Las medidas prontas de seguridad de las que la izquierda siempre habla son... forman parte de la Constitución de la República. Entonces van y dicen, Pacheco Areco gobernaba con las medidas prontas de seguridad. Y yo les digo, sí. ¿Y qué problema hay? Si es un resorte constitucional. Gracias, Roberto. Y luego, gracias. Y ahora, si me permiten, ahora que hemos ubicado con el apoyo de Robertito acá, y el inciso 17 dice, tomar medidas prontas de seguridad en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior, dando cuenta dentro de las 24 horas a la Asamblea General, o sea, al Parlamento Nacional, en reunión de ambas cámaras o, en su caso, a la Comisión Permanente. Lo que hacía Pacheco era, inmediatamente después de que el Parlamento las levantaba, Pacheco volvía a instalarlas. Creo que uno puede hacer un juicio de Pacheco diciendo no violó la letra de la Constitución, nada de lo que hizo claramente iba en contra de lo que decía la letra de la Constitución, pero violó sin duda el espíritu. Comment vous l'expliquez? C'est quoi? C'est la peur peut-être de la personne plus âgée? La peur de faire fuir, oui, parce qu'on vous touche une belle. Creo que el exilio no es de un país. Cuando sos exilado siempre. Hoy, cuando estoy en Uruguay, extraño Francia. Cuando estoy en Francia, extraño Uruguay. Il a mis quelque chose en cardinal, non? Pour... Bonjour, monsieur Charan. Ça va? Ça va, oui. Bon. Lo conocí a Antonio, que allá le decíamos el gallego, como muy ignorantes que somos en el Río de la Plata. Todo español le llamamos gallego, a pesar de que era mallorquín. Y lo conocí en el año 67 en la Facultad de Medicina de Montevideo. Los Bravos de Medicina éramos... Tony fue uno de los primeros, organizaron los Bravos. El paso de los Bravos al MLN fue casi algo que se hizo de forma natural. Hola. ¿Cómo andas? ¿Bien? Che, tanto tiempo. Aquí estuve 20 ¿Conseguiste minutos algún mate? para encontrar una estación. Bueno, ¿tomamos unos mates? No hierba, ¿eh? Eduardo Andrealo y Roberto Maeso fueron amigos de Tony Mas en la Facultad de Medicina y también en la columna 15 del MLN Tupamaros. Los dos escaparon de la represión y viven el exilio en París. ¿Para qué te voy a mostrar esas fotos? Cuando tengas el mate. Esta foto es de agosto del 95, mirá. Y acá estamos en la casa de Mallorca, que está la suegra ahí que hizo una paella. Una paella, claro, no. ¿Y el gallego que se está durmiendo ya? Sí, ahí tiene un par de vinos. ¿Te acordás la onda que tenía el gallego, lo que era? Bueno, eso en el sitio. Pero tiraba... ¿Verdad del sitio? A 50 metros, Cuando nunca... nos saquearon la facultad. Claro. Ahí nos quedamos con el gallego y estábamos... Ustedes estaban en la morgue, al principio, ¿no? Sí, íbamos arriba. Cubrían la morgue, sí. Conocíamos los techos, nos pasábamos por los Todo. techos y nos poníamos en una ventana con la sonda y ahí cuando pasaba algo le dábamos. Y los otros que estaban, hay unos provocadores arriba. No me digas, yo con el gallego. Nosotros nos ocupamos, vamos a agarrar los provocadores, los cagamos a palos. Hay muchos que van de menos a más. El En Tony esa siempre época... fue de más a más. La agitación social continúa en Uruguay. En este ambiente, y bajo la influencia de la Revolución Cubana, obreros y estudiantes toman las armas y forman, a mitad de los años 60,
El MLN, Tupamaros. Si había un país en América Latina donde la lucha armada no estaba justificada, era Uruguay. Yo creo que algo que es necesario entender para entender el comportamiento de los tupamaros a lo largo de los años es que es un grupo de personas enamoradas del poder. Querían estar en el poder, querían ejercer el poder. Cada poco tiempo, cada tanto tiempo, los temas de la seguridad social va a haber que estarlos retocando en este país. Algunos de los antiguos miembros del MLN forman parte del gobierno actual. Han llegado a él, no por métodos revolucionarios, sino a través de elecciones. Ahora cuentan con el apoyo popular, igual que al principio de sus años de guerrilla, cuando robaban comida para los más pobres, revelaban delitos financieros y minimizaban el uso de la violencia. Eran considerados Robin Hoods. Es bastante largo nuestro periodo y las víctimas son muy pocas. En relación comparativa a otros movimientos guerrilleros en otras partes del mundo. La razón es que la vida humana, desde el punto de vista político en Uruguay, vale mucho. En muchas de estas acciones comienza a despuntar Tony Mas, que se convierte en uno de los tupamaros más buscados por la policía. ¿Cómo no voy a conocer a Mas? Fue de los hombres que dentro del movimiento tuvo su significado particular, es decir, no fue un secundario. Fue de los hombres que hizo pesar con su presencia física, con su presencia intelectual, lo que es el funcionamiento, lo que fue el funcionamiento del Tupamaro. Año 69. Los tupamaros hacen una demostración de fuerza y toman Pando, un pueblo cercano a Montevideo. Durante unas horas lo tienen controlado, pero finalmente son derrotados. Los guerrilleros van más allá, con el secuestro de miembros de la oligarquía y políticos. El objetivo es obtener presuntas confesiones de las injusticias del sistema y pedir la liberación de presos. El trato que usted recibe en la cárcel del pueblo puede considerarse aceptable. Ha sido un trato humano que yo no creí que fuese el que se dispensase a los prisioneros por la organización. Jo vaig conèixer, a través d'un familiar d'Antoni, que hi havia un mallorquí que era pres a Uruguai per la dictadura, però realment mai del món hi he pensat jo per el de conèixer, no? Li vostre bé, també. Sí, està bé. Sí, bon any, La nostra relació va ser molt ràpida, vull dir, perquè hi ha coses que a vegades se duen de dins i tu veus una persona i veus que amb aquella persona hi haurà una empatia, i a part de que ell podria saber menys coses de jo, però jo sí sabia moltes coses d'ell, no? Estas calles de María de la Salud vieron los primeros pasos del pequeño Tony Mas, hace ya 60 años. Sus padres todavía estaban en Mallorca y la tía Beth vivia con ellos. Jo anava a aprendre de cosir a Can Aquecles i estava amb ells. I això és una foto de quan jo estava amb ells. Aquesta foto són de Xisquita. I aquesta no la tens, ja l'hauríem de fer. I això és Antoniet. L'hauríem de fer una còpia. Tenia 4 anys. I era pillo. Antoni, sí. Sí, un dia va venir... Me va contar que Sant Rapinya vau fer ja no sé quant de patitos, perquè li donava banya i va fer... Bañito, bañito, bañito. Sí. Bañito, bañito, bañito. I quan jo arribava me dava sustos. Toni tenia un caràcter molt fort, però també tenia una sensibilitat increïble. Fins aviat. Penso que és molt dur que hi hagi persones que s'hagin quedat amb un estereotip d'Antoni, aguerrido, lançat a la primera, i que no, vull dir, no, Antoni era això en aquell moment, però alto. Perquè hi havia un altre Toni també, no? Julio de 1970. La CIA se instala en la Prefectura de Policía de Montevideo para instruir a las fuerzas locales en el control de la insurgencia.
Dentro de este equipo se encuentra Dan Mitrione, jefe de la División de Seguridad Pública de Estados Unidos en Uruguay. Una de sus tareas es formar a policías y militares en técnicas de tortura. Un hecho reconocido años después por dos exagentes de la CIA, John Stockwell y Manuel Evia. A Dan Mitrione lo conocí a través de lo que era el ejercicio de sus cursos en el interior de la República y en el manejo de la lucha contra el Tupamaro. Pero no lo traté nunca. A finales de julio, los Tupamaros, comandados entre otros por Tony Mas, secuestran a Mitrione. El director de cine, Costa Gavras, reprodujo el secuestro de Mitrione en una de sus películas más reconocidas, Estado de Sitio. J'avais compris nettement que c'était un technicien de la répression, même de la torture. Pas seulement de la torture d'ailleurs, la torture faisait petite partie de la répression générale, du plan qu'il imposait au gouvernement pour réprimer les mouvements, pas seulement les mouvements qu'on appelait des terroristes, mais les mouvements de gauche d'une manière générale. Con Mitrione en la cárcel del pueblo, los Tupamaros reclaman la liberación de los compañeros presos, a cambio de la libertad del secuestrado. La pelota está en el tejado del gobierno de Pacheco Areco. How about the government? What do you do? I think the government will definitely talk to the Uruguayan government and ask them to intercede, but I don't know just what they can do, what the past is. I have no idea. But you think they do some pressure and they should. Well, I would hope so. Pacheco no acepta el trato. Los Tupamaros matan a Dan Mitrione el 8 de agosto de 1970. The body of Daniel Mitrione, lately police advisor to the government of Uruguay, was found in Montevideo, 4 miles from the center of the city early today. El encargado de la ejecución es Tony Mas. El señor Antonio Mas es una de las expresiones físicas que se toma por todos aquellos que son técnicos para definir al hombre posible y capaz de cometer un delito. Y en el conocimiento que yo tuve del ejercicio de sus actividades, era un hombre que no eludía la posibilidad de matar, ni se retenía ante esa posibilidad. Él nunca estuvo arrepentido. Yo le dije, la mayoría de los militantes del MLN, Tupamaros, están celosos de vos. Porque vos mataste o vos ajusticiaste a Mitrione, y eso es una cuestión que todos tuvimos ganas de hacer, pero que no lo pudimos hacer. Porque aparte él no lo hizo por odio, era una cuestión que emanaba de su propia convicción, como hombre honesto, de que él tenía que estar en un lugar determinado haciendo una cuestión determinada. Los que están hoy sentados en el gobierno son los responsables del asesinato de Dan Mitrione, como yo soy responsable del asesinato de Dan Mitrione, porque es una decisión colectiva que tomamos todos. No fue Antonio Mas, fuimos nosotros. La muerte de Mitrione marca un endurecimiento en la estrategia de los Tupamaros. Creo que fue un error nuestro, no teníamos que haber hecho eso, pero bueno, no importa. Era evidente que el gobierno no iba a negociar y que lo mejor era tenerlo preso y negociar por el tiempo que fuera necesario. Se lograba más que matándolo, ¿no? Pero bueno. Las elecciones de 1971 son decisivas para el futuro de Uruguay. Los movimientos de izquierdas se aglutinan por primera vez y forman el Frente Amplio, en un ambiente de violencia en las calles.
El Partido Colorado gana en medio de acusaciones de fraude electoral y sube al poder Bordaberry, un candidato sin vocación democrática. Uruguay es un país donde realmente no ha habido fascismo. Ha habido algunos pocos individuos que uno puede decir, esta persona técnicamente es un fascista, es decir, sus convicciones políticas coinciden con las convicciones del fascista. Bueno, uno de esos pocos era Bordaberry, un hombre de extrema derecha, sin ninguna simpatía por la democracia liberal, sin ninguna simpatía por los partidos. En esta época se produce una de las fugas más sonadas de los Tupamaros. 106 guerrilleros se escapan del penal de Punta Carretas en una operación sorprendente llamada El Abuso. Tony Mas, que también había sido capturado y apresado, se fuga poco después. Copamos el hospital carcelario ahí en el penal de Punta Carreta y los compañeros desde las cloacas habían hecho un túnel que conectaba con el sótano de ese hospital. Por ahí salimos hacia las cloacas y nos fugamos. Cuando vayas a mi casa te vas a dar cuenta que te vas a encontrar con una casa austera, de unos tipos definidos, que son senadores, todo lo que vos quieras, pero no se tragan la pastilla. Estos árboles los planté todos yo. Acá no había nada cuando vinimos. El roble y todo eso. Así, bien amontonado para tapar la casa. Porque los periodistas se instalan ahí en la puerta. José Mujica fue uno de los que se escaparon de Punta Carretas con Tony Mas. Lucía Topolansky, su esposa, se había escapado de la cárcel de mujeres poco antes. Ahora son senadores e intentan hacer compatible su participación en la política con las ideas revolucionarias del pasado. En total tenemos 26 hectáreas en esta zona, que estamos muy cerca de la capital. Y queremos hacer una pequeña escuela de lechería y de horticultura. Pero bueno, vamos a ver. El trabajo con la mano y el trabajo en estas cosas, aunque no nos demos cuenta, contribuyen a grabar en nuestro carácter una tendencia al uso permanente del sentido común y que podría ser esa tendencia a buscar de hacer las cosas lo más fácil posible. Sabemos que estamos en un mundo en que el mercado manda, ¿no? Que la sociedad de consumo es, para nosotros, es el peor daño que nos ha hecho el imperialismo. No son ni los marines, ni las bombas que han tirado, sino la sociedad de consumo, engancharnos en una cultura que no puede prescindir de consumir. ...14 de abril de 1972. Los Tupamaros lanzan una ofensiva y ejecutan a varios miembros de los Escuadrones de la Muerte. Como respuesta, la policía y el ejército matan a 6 Tupamaros y a 8 miembros del Partido Comunista. El gobierno decreta el estado de guerra interno y, en poco tiempo, todos los Tupamaros son capturados. No valoramos lo que se venía y probablemente hubiera sido necesario un repliegue que no se dio. O sea, la inercia del accionar continuó, incluso se incrementó. Y bueno, cuando los militares asumieron directamente toda la represión, con esos criterios, el criterio de terrorismo de Estado, que después se iba a ver en todos lados,
el golpe fue tremendo. Pero si los militares podían acabar tan rápidamente con los tupamaros, ¿por qué no lo hicieron antes? Había ambiciones de parte de hombres del país y fuera del país para que las cosas fueran distintas. Con la guerrilla ya derrotada, el 27 de junio de 1973, el presidente Bordaberry disuelve el Parlamento y otorga el poder al ejército. Los partidos políticos son perseguidos y la población decreta 15 días de huelga para protestar contra el golpe de Estado. Les esperan 12 años de dictadura. Este tiene que ser un museo que represente a todo aquel que resistió la dictadura. Sí. Ahí llegamos a la parte más realista. Hay fotografías sobre el penal de Libertad que fueron sacadas desde adentro y con celdas así de 2 cuchetas, con lo mínimo, el biorce y el mate y algunas herramientas para trabajar. Y estos son los mamelucos. Los mamelucos, ¿no? Con la llegada de la dictadura, la tortura se impone como sistema dentro de las cárceles, abarrotadas de presos políticos. La picana es una descarga eléctrica de 220 volts que normalmente se descarga sobre los cuerpos húmedos. El caballete es de una inhumanidad brutal porque te sientan en una... Un caballete es un fierro sobre 2 patas. Abrí las piernas y más, y te pateaban las piernas para que te abriera más. Yo me rajo en cualquier momento, pensaba. Y los brazos extendidos, y trompada bien, ¿eh? Y bueno, después se afinaron mucho, tener a la gente colgada, con los brazos atados, está ahí colgado, entonces te descoyuntas todo. La tortura va más allá cuando el ejército toma como rehenes a 9 presos tupamaros. Cada uno de ellos vive durante 11 años incomunicado y en condiciones infrahumanas. Hubo oportunidades que estuvimos al borde de morirnos de hambre o de morirnos de sed. Bebimos nuestros orines, comimos cualquier cosa. Yo tuve 8 años sin leer un libro. Estuve 2 años sin bañarme, por ejemplo. No dejarte orinar, no dejarte defecar. Ya a las 12 de la noche y no tener nada para cubrirte. Un día se te olvidan de ponerte un colchón, te lo llevan al otro día. Es decir, una inseguridad permanente. Terminamos locos. Yo creo que nosotros en el año 78 estábamos locos los 9, ¿no? En particular, en el caso mío, yo adquirí asma en esos calabozos, me enfermé de asma y fotofobia, por lo tanto no podía dormir acostado, tenía que dormir sentado y pasaba todo el día sentado en el calabozo y como tenía fotofobia porque la luz eléctrica me lastimaba la visión, me ponía una venda y bueno, pasaba así todo el día, ¿no? Estaba loco. La tortura es especialmente dura con Tony Mas, hasta el punto de volverle loco. Una persecución que también afecta a sus compañeros de celda. Ese hostigamiento, Antonio, fue durante prácticamente a lo largo de sus 13 años de cárcel. Y el desgaste no era en la relación con Antonio, sino era, uno llegaba a un momento que veías que vos también ibas camino a una locura, ¿no? En más de una oportunidad, estando Antonio en un buen periodo de medicación, él me decía a mí, Petizo, te estás enloqueciendo, Petizo. Él se invertían los roles. Tuvimos una serie de unos hostigamientos que hasta a mí en determinado momento me llegó a afectar, que yo me consideraba estable, ¿viste?
que era cuando venían a patear la puerta de noche, por ejemplo. Estás durmiendo, te patean la puerta. Fíjate, una celda de 3x2 con puerta de chapa, de doble chapa, que te den un botazo afuera. Resuena todo, saltás en el aire, ¿viste? El primer gran estallido, me acuerdo que él salió de su celda porque no aguantó más, fue ahí cuando tuvo la primera explosión, y salió gritando Guardia Roja. Y después lo ataron con alambre. Y me decía, bueno, vení, dame un beso. Y yo le daba un beso al gallego y le ponía, yo qué sé, ¿querés agua? Y no sé qué. Y el gallego daba vueltas con que te quiero, por suerte, los compañeros, todo lo demás. Y cuando uno medio se ablandaba decía, Bolita, sacame los alambres. O sea, lo que quería era volver, digamos, a enfrentar a los milicos. No, 798. Sí. Sendik tenía un número más arriba. Cuando veo todo esto y pienso en tantas cosas, es como aquella asignatura que quedó pendiente, el que él pudiera regresar tranquilo, contento, a ver ese país que considero tan suyo, que fue tan suyo, ¿no? 35 años después todavía surge la pregunta: ¿cómo es posible que un ser humano pueda torturar a otro durante 13 años? El ser humano es una cloaca. Hay que tener el coraje de mirarla. Pero hay que recordar que las cloacas se pueden limpiar. Pero eso se hace con conciencia. No hay que ocultarlo. Y esa tendencia humana la llevamos adentro. Yo caí preso en el cuartel Florida en el año 73, un año después que había estado el gallego en el cuartel. Y estuve 6 meses en el cuartel. Yo cuando salí del penal tuve, no sé si le ha pasado a ustedes, pero por varios años cualquier ruido como que es una... Ahora que decís eso, un aporte científico-militar. Solicito oftalmólogo, hospital militar. Llego allá, me meten adentro de un consultorio, había un rubio. ¿Qué te pasa, flaco? Sin mirarme. Dice, bueno, mirá, yo leo y se me mueven las letras del libro y cosas. Y no puedo enfocar bien la mirada. Dice, ¿tuviste más de 60 días con capucha o venda? Sí. Tenés 0,5 astigmatismo. O sea, así agarró el cajón de cristales, agarró el 0,5, me lo puso. Mirá, era 0,5 astigmatismo. Lo tenía tabulado en el año 74, que 60 días de capucha te da 0,5 de astigmatismo. Es brutal. Es brutal. Experimentaban con nosotros. Hacían informes científicos. El gallego estuvo muy medicado durante muchos años. Muy inyectado de cosas que nunca supimos. Cambiaban las autoridades del penal, cambiaban las guardias. Y la política de hostigamiento al gallego más y a esos otros compañeros era constante y continua. Es más, comentarios de los propios milicos y oficiales que reconocían eso. A este gallego lo vamos a sacar loco si sale vivo. Eso era así. En Mallorca, la familia de Toni Mas comienza a trabajar para salvarle la vida. El principi que jo tenia des de l'any 79-80, que per primera vegada vaig demanar la intervenció de sa majestat, va ser molt clara, que teníem un familiar que era espanyol i que estava en aquestes situacions i que aquestes situacions no són dignes de ser viscudes. La Casa Real responde a la petición de Toni Mas y la embajada empieza a visitar a todos los presos políticos de origen español. El encargado de estas visitas es otro mallorquín,
Jorge Dezcayar. Yo le encontré con una mirada ida, perdida, i entonces le dije le vaig dir una paraula mallorquí, le vaig dir bon dia, com està, m'agrada molt veure'te, una cosa así. Y creí ver en aquel momento pues una especie de resplandor, una lucecilla de inteligencia. Fue como un relámpago, fue una cosa muy momentánea, ¿no? Muy rápida, pero inmediatamente volvió otra vez él no contestó, y volvió otra vez a esta mirada perdida, mortecina, en fin, ausente completamente, ¿no? Tony Mas sigue en prisión cuando Daniel Rey, que años después será gran amigo suyo, comienza a encontrar cadáveres en las playas uruguayas. Son cuerpos que parecen proceder de los vuelos de la muerte de Argentina. Daniel era, en aquel momento, fotógrafo de la Marina. Se trataba de hombres, mujeres también, que estaban atados con cuerdas de persianas y aparecieron dos cuerpos de dos compañeras que sí estaban un poco deformadas por el mar, pero había sido quemadas con soplete. Los pechos estaban calcinados y habían quemado su cabeza de tal manera que solamente quedaba el hueso puro y se veía la grasa derretida, y después el cuerpo por el resto, digamos, normal, ¿no? Y ahí las órdenes eran, digamos, disfrazar la causa de la muerte. Lo que Daniel testifica es parte de la Operación Cóndor, un plan diseñado por Estados Unidos y las dictaduras latinoamericanas, que consistió en la eliminación física de todos los opositores, aunque estos nunca hubieran pertenecido a ningún grupo guerrillero. Aquí hay parte del archivo de cuestiones hechas para las Naciones Unidas sobre lo que ha pasado en los últimos 30 años con respecto a los muertos, los desaparecidos. Bueno, en Uruguay censuraron este documento porque no hay interés político. No hay interés político para denunciar la violación de derechos, la violación sistemática de derechos humanos en Uruguay. Podría haber un pacto de silencio. En los militares sin duda, y cada vez que concurren al juzgado, bueno, no recuerdan, no saben, no admiten y derechamente, por decirlo de alguna forma, desconocen que existió terrorismo de Estado, desconocen que existió tortura y niegan haber participado en los hechos. Y por parte de sectores de izquierda que podrían aportar elementos fundamentales para el esclarecimiento de los hechos, tampoco lo hacen. Bienvenida. Los familiares de las víctimas tienen la posibilidad de reclamar sus derechos en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, una vía no judicial que no tiene consecuencias penales. Mi nombre es Maris Schitt y me acompaña en esta ocasión la doctora Pilar Elordoy, patrocinante de la causa por el homicidio de mi padre, Nuble Schitt. En la madrugada del 22 de octubre desperté con los golpes que parecían derribar la puerta. 6 personas armadas entran a la casa. En el operativo encapuchan y esposan a mi padre. El día 15 sacan a los detenidos en fila a un espacio abierto al fondo del cuartel. Soldados armados marcan el límite. En esa instancia muere de un infarto cardíaco provocado por las severas sesiones de torturas y las malas condiciones de reclusión. Tenía 47 años. Con el mayor de los respetos, les solicito a ustedes
humildemente, pero con firmeza y convicción, que la justicia llame a declarar a los mandos medios, que aunque estén amparados por la ley de caducidad, igualmente pueden ser citados como testigos, que aparezcan, se abran, desarchiven y desclasifiquen todos los archivos de la dictadura. Es hora de asegurar el derecho a todos los ciudadanos de acceder a los documentos de la represión. Muchas gracias por todo. Mucha suerte. Yo sé que estoy nerviosa, pero bueno. Hola, muerto. Salud y anarquía. Te llamo para invitarte a un café, para charlar un poco. Cuando yo conocí a Gallego, o sea, unos 15 años antes de su muerte, era personalmente una persona tranquila y con un espíritu muy inquieto. Me impactó muchísimo su pacifismo y su humanidad. Eso me impactó terriblemente. Porque todos somos pacifistas, pero ninguno le metimos un par de tiros a un par de fascistas, y él sí lo hizo. Decime una cosa. ¿Cuántos años tenés de exilio? ¡Oh! Un montón. Mirá, perdí la cuenta, ¿vos sabés? Llegué escapado del Plan Cóndor. Tuve suerte. Prácticamente mi vida se hizo acá, es decir, y mis raíces quedaron allá. Tengo un poquito de sangre yoruba y después la cabeza plantada acá. Yo llevo ahora 28, 29 años. Sí. El temor que yo tengo es que toda aquella vivencia de mi juventud, aquella lucha del año 60, aquellas barricadas, aquellos ideales que se pierdan ahora en este mundo. Y es un poco la contradicción que yo tengo en mi vida, ¿no? Yo creo que Tony debe haber tenido el mismo problema, ¿no? Después de haber estado preso. Estábamos juntos acá en Ámsterdam. Salimos caminando como a las 4 de la mañana. Era un día precioso de verano. Y ya estaba el sol saliendo. Y él me dijo: gordo, la próxima revolución tiene que costarme los muertos. La noche en Montevideo está tranquila y no está. Se están fugando los tupas uno a uno del penal. Penal de Punta Carretas, con muros altos de piedra, custodiado por soldados, todos armados a guerra. Guerra, muerte al opresor, guerrilla en la oscuridad, guerrilla a la luz del sol, guerra en la profundidad. La profundidad los mira, uno a uno por pasar, codo a codo, pie, con rumbo a la libertad. ¿De dónde sacaste ese tema? Mirá, eso lo saqué de Punta Carretas. ¿De la cárcel? De la cárcel. Un poco, esa fue la fuga donde se escapó Tony. Genial, genial. Esta canción se la debemos a él. Que sea por él. Bueno. Salud. Noviembre de 1983. Ciudadanos y políticos se concentran en la plaza del Obelisco para reclamar el fin de la dictadura. Hace solo 3 años que el pueblo dijo no en un referéndum en el que los militares querían legitimar su régimen.
Ejército y políticos pactan una salida y en 1984 se vuelven a celebrar elecciones democráticas. Partido Nacional. A pesar de ello, a algunos dirigentes no se les permite presentarse. Finalmente, Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, gana las elecciones. Tenemos lo más grande. El presidente Sanguinetti jugó un papel muy importante en la salida democrática y creo al mismo tiempo que se le pueden hacer críticas. En particular, creo que su manejo del tema de los derechos humanos fue malo. Confundió la imposibilidad política en un contexto dado de juzgar a quienes habían cometido violaciones de los derechos humanos con la negativa a generar información sobre lo que había pasado e informar a la sociedad sobre los crímenes que se habían cometido. Y creo que eso fue un grave error. El gobierno de Sanguinetti aprobó la ley de caducidad, que impide que se juzguen los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura. Hoy, el autobús de la Coordinadora de Ciudadanos contra la Ley ha comenzado a recorrer el país para recoger firmas que la anulen. ¿Ya firmó contra la ley de caducidad usted? ¿No firma nunca? Gracias. A pesar de la ley, juristas como la fiscal Mirta Guillance han conseguido enviar a prisión al último presidente de la dictadura, Gregorio Álvarez, y a los torturadores Nino Gavacho y Gilberto Vázquez. Bordaberry también ha sido procesado y cumple condena en su casa. Pero la paradoja, para muchos, es que el gobierno actual del Frente Amplio, donde hay miembros ex-tupamaros, no haya anulado la ley. El MLN tiene una lógica de la guerra, como que nosotros fuimos guerreros, peleamos, perdimos y ya está. El MLN no tiene prácticamente desaparecidos, pero creo que el problema no es de ellos, no es un problema que el MLN pueda o no disponer, sino que es de la sociedad toda, ¿no? El ejército juzgó a más de 4.900 personas y detuvo sin procesamiento a 3.500 más. Oficialmente, hay 157 uruguayos desaparecidos y 20 niños fueron secuestrados. Marzo de 1985. El gobierno democrático decreta la amnistía de los presos políticos. La gente nos fue a buscar a las puertas de las cárceles. Entonces nos subieron en unos autos y nos iban dejando en las casas de las familias. Y en todos los... Entonces desparramaron, porque en todos los barrios había una movilización. Bueno, lo primero que a la ventana a gritar, somos los tupas, que la gente miraba asombrada. Los presos comunes pasaron una radio y estaban escuchando el reportaje que hacían en la calle. Y en eso oigo uno que dice, y voy, era mi hijo, este que vino hoy conmigo, que viene, no, por mi padre, esto,
Al día siguiente de su liberación, los tupamaros comienzan a reunirse para decidir qué hacer con su organización. Finalmente, optan por incorporarse al sistema democrático. Venimos o salimos a la calle nosotros con un ánimo de paz, con el ánimo de trabajar intensamente en el marco de la legalidad vigente, sin entrar en ningún tipo de provocación. Nosotros apostamos a la paz y postulamos la vida. Con la salud debilitada después de años de torturas, Tony Mas es liberado. Yo tengo dos patrias para mí, o dos residencias naturales, que son Uruguay, que conozco, y España, que nací, que me vio nacer igual. Entonces quiero mantener eso. Ahora, personalmente digo, si empiezan, digamos, las bandas fascistas o los escuadrones a actuar así, soy el primero que me refugio en algún lado y me voy. Digamos, porque, digamos, o si no, que venga y le digo, bueno, péguenme una ráfaga de ametralladora, pero no me lleven más preso. Tony Mas teme represalias y necesita encontrar la estabilidad mental. Todo ello le lleva a tomar una difícil decisión: abandonar Uruguay y volver a Mallorca. Tot d'una que va de vegades a avión, que ja els meus germans feien feina a l'aeroport, en aquell moment vàrem anar a esperar l'escalinata i tot d'una que de ballar. La primera paraula va ser que montañas más bonitas. Con el tiempo, Tony Mas se recupera, encuentra trabajo y se dedica a una de sus aficiones, la poesía. Pero las secuelas de la tortura vuelven a aparecer. Ell va ser lliure, que va estar condicionat a qualque moment per la seva malaltia, sí, però que va passar temporades en sos que va disfrutar, en sos que va fer feina, en sos que va tenir una vida normalitzada, va anar a cotxe, va conduir, va tenir moto, va disfrutar moltíssim d'aquella vida que li va preparar per ser a Mallorca, per favor. Se sabía que estaba aquí y, bueno, entre uruguayos siempre se corría la voz, ¿no? El gallego Mas está aquí, el gallego Mas está aquí. Los artistas plásticos, Lino Cabrera y Homero García, fueron grandes amigos de Tony Mas. En aquel tiempo, Tony trabajaba en la recogida de basuras de Calviá, pero también se dedicaba al arte y llegó a publicar una revista, Gafas Oscuras. Tony era una persona inteligente, muy lúcida. Le gustaba mucho meterse en la vida de la gente, entender, tratar de... Yo pienso que todo eso tendría origen en el largo periodo que vivió él detenido, ¿no? Creo que intentó apresurar, a beber, digamos, a grandes tragos todo un periodo de sed que había pasado. Y eso un poco creo que marcaba su manera de ser, su personalidad. Tenía momentos brillantes de mucha simpatía y te reías mucho con él. Así como tenía los momentos malos también, que era tremendo, ¿no? Pero los momentos buenos de él eran muy agradables de vivirlo, ¿no? Pero claro, yo no... La enfermedad se fue cada vez haciendo más... haciendo dueña de él. Quan ell no estava bé, sempre retornava i sempre pensava que segons quines persones que podria estar de vora ell eren les persones que l'havien torturat o que l'havien tingut tancat o que l'havien deixat anar. Ya empezaron los ingresos en el psiquiátrico, ¿no? Que eso eran bastante malo de... Y claro, te va te vas implicando de una manera que yo al final termino casi contagiado de esa situación, ¿no? Yo no aguanté,
Yo, en el último tramo de la carrera esta, me salí porque yo no podía más. Elecciones uruguayas de 2004. El Frente Amplio gana y el socialista Tabaré Vázquez llega a la presidencia del gobierno. Por primera vez, antiguos miembros de la guerrilla suben al poder. Una decisión que genera voces a favor y en contra dentro del MLN. Cuando miro hoy funcionar el Parlamento, donde hay tantos compañeros que sufrieron, que tienen los mismos muertos que tengo yo, que pasaron las mismas penurias en las cárceles, yo me pregunto por qué cambiaron de óptica. Cuando uno le dice a los compañeros, pero escúchame, ¿para qué pasamos 20 años, 13 años en cana y los compañeros que murieron? Y te dicen, mira, no hay posibilidades de hacer otra cosa, tenemos que mejorar esto ahora. Entonces, yo no me permito de ninguna manera hacer un juicio descalificador sobre esos compañeros que están haciendo. Porque no se entrega la vida solo en una esquina con un fusil o en un gesto heroico. La vida también se entrega minuto a minuto, haciendo servir nuestra vida a la causa de la gente. Esta es la actitud revolucionaria hoy. La seva mort va ser una mort sobtada, va ser una mort de cop, però realment va ser la mort que ell se mereixia. Una mort sense patir. Dio una batalla por la liberación de América Latina, siendo que él era mallorquín. Él me decía que él era uruguayo, que él había dado la lucha por Uruguay, por la liberación en Uruguay, por la revolución socialista de Latinoamérica. Se sentía un latinoamericano. A mí Uruguay no me debe nada. Yo lo que di, lo di y con mi hermano, lo dimos con cariño y con afecto y nos criamos ahí. Al contrario, si tuviéramos que dar nosotros, somos nosotros los que tenemos que dar a ellos, que nos brindaron el agasajo de estar ahí, criarnos ahí. Realment a Mallorca hi haurà molta de gent que li costarà molt entendre, veurem amb aquell fet d'aquest lot i és perquè va fer aquestes coses i és perquè va fer això i és perquè va evolucionar i és perquè va tornar fins i tot, si m'apures. Jo l'únic que puc dir és que estic completament orgullós de que hagi estat el meu cosí. Me felicito de haber conocido a ese compañero y me felicito también de que lo haya acogido su tierra natal. Le diría a los españoles que supo ser un pueblo tan valiente que no olviden nunca la memoria, que los va a ayudar de futuro. Me va deixar la impronta de que si qualque cosa bona feies, era tot el que feies en pro dels altres, no? I crec que estic seguint un poc conseqüent en tot el que ell me va portar, no? I penso que me va ajudar moltíssim a créixer com a persona, que jo era una Margalida antes d'Antoni Mas i som una Margalida després d'Antoni Mas.